sí le quería preguntar ¿cuál es la expectativa o cómo ven esta reunión? ¿De qué se trata? ¿Cómo la visualizan ustedes? ¿En términos de qué o para qué? Oportunidad. En todo caso, bueno, tengo hartas expectativas. Un trabajo que como resultado nos va a beneficiar, según mis expectativas, a todos los orientadores educacionales. Hoy día se releva la orientación dentro de los establecimientos educacionales y es importante que tengamos este apoyo que creo que va a ser el resultado de un trabajo que vamos a tener contigo. Bueno, espero que las temáticas que salgan de acá en conjunto las podemos canalizar en un trabajo que nos ayude en esto que es la orientación vocacional relacionada con los proyectos de vida y nunca dejando de lado también la educación financiera. Así que tengo altas expectativas de esto porque acá vemos muchos profesionales y creo que estamos involucrados en la temática, estamos viviendo día a día, bueno, con esto que está pasando, algunas dificultades, entonces entre todos podemos llegar a tener un mejor resultado. Bueno, para mí que el Ministerio de Educación esté haciendo este tipo de trabajo, para nosotros es tremendamente importante como colegio. Dar orientaciones del mismo ministerio. Antes nos daban por libros, nos mandaban un montón de material, pero que lo podamos conversarlo, que podamos analizarlo, que podamos darle una misma orientación desde la orientación de cada escuela es creo que es potente. Algo que estábamos esperando hace muchos años. De hecho, el ministerio creo que estaba al debe en esa parte, ¿no? Y el para qué, yo encuentro que esto nos va a ayudar, pero es una tremenda conversación profesional desde el área de la orientación, que es el lado pobre prácticamente, el hermano pobre de todas las asignaturas de nuestro establecimiento y también cómo enfrentarlo. Yo creo que Carley Guyana, nuestra orientadora, está muy de acuerdo con nosotros que a pesar de que los orientadores son personas muy jugadas en las escuelas, pero creo que esta orientación nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestras potencialidades y a mejorar nuestra dirección de nuestra clase de orientación o de la asignatura y dentro del departamento mismo. Yo soy orientadora desde el año 2001 y recuerdo que antes Secretaría Ministerial siempre nos llamaba a reuniones, teníamos muchas actividades. Entonces, con el transcurrir del tiempo, como se nos fue olvidando. Por lo tanto, las expectativas que tengo son bastantes. Además, yo también pertenezco a la red de orientadores, donde Patricia es la presidenta, y nos interesa sobremanera que se realce, ¿cierto?, la actividad del orientador. Si bien es cierto, yo le comenté que no era la orientadora de la escuela, soy la encargada de convivencia. Hola, buenas tardes. Discúlpeme que no encienda la cámara, pero ya te dije que estoy con vacaciones, entonces estoy en otra onda, ¿ya? Solamente quiero opinar porque yo también soy de las orientadoras antiguas y cuando veo a Marcela, obviamente que las conozco muy bien a Marcela, soy de los orientadores, tuve 11 años como orientadora en el Salesianos y en el Liceo Católico, y en esos años hicimos bastantes reuniones los orientadores. Luego, ¿cierto? Contigo, pues, Jeroba, contigo hicimos bastantes reuniones, pero de un momento a otro, ¿cierto? Es como que los orientadores quedaron como relegados. Bueno, estoy dando mi parecer, ¿no? Quedamos los orientadores educacionales, quedamos un poco relegados porque aparecieron los orientadores familiares que en una parte cubrieron algún espacio, luego los psicólogos también, especialmente en los colegios salesianos, que apareció la figura del psicólogo y como que dejó un poco de lado al orientador educacional, ¿ya? Luego en mi caso, por ejemplo, ahora yo soy encargada de convivencia de una escuela básica, de la escuela Pedro León Gallo, encargada de convivencia escolar, y también he sentido, ¿cierto?, que el rol del orientador siempre ha ido quedando como relegado, ¿ya? Pero sin embargo, con la pandemia yo creo que el rol del orientador se está potenciando mucho, ¿ya? De hecho, en este momento la asignatura de orientación es la que lleva, digamos, lleva la bandera en todo lo que tiene que ver con las habilidades socioemocionales. Y en estos momentos, ¿cierto?, están pidiendo justamente en todos los establecimientos educacionales que se haga una articulación. Justamente yo en mi escuela la hago con convivencia social,
¿ya? Donde estamos desarrollando todas las competencias socioemocionales y por lo tanto la asignatura de orientación se está potenciando mucho en este momento. Por lo cual yo creo que es muy importante, ¿cierto?, que se capaciten mucho a los orientadores, sobre todo lo que tiene que ver en estos ámbitos. Sí, yo considero que, bueno, no sé si un deber, pero sí es una buena estrategia de poder trabajar en conjunto, ¿ya? De conocernos, ver la posibilidad de si podemos encender las cámaras para visualizar, ¿no es cierto?, a la persona que tenemos al frente nuestro, porque es una realidad, el tema de la orientación, del acompañamiento que se puede realizar a los jóvenes, y no solamente a los jóvenes, sino que a toda la comunidad educativa, a los profesores, a los padres y apoderados, es una instancia muy positiva, que se puede ir acompañando también con otras áreas del colegio, ya sea el equipo de apoyo. Ahí muchos dijeron convivencia escolar, que encuentro también toda la razón, y potenciar la idea, ¿no es cierto?, de unir fuerza, como dijeron al principio, y es la idea también, de poner también de relieve las prácticas pastorales y prácticas también del índole de formación que en cada colegio o en cada comunidad educativa tenemos para el servicio también de los demás, porque quizás aquí vamos a inventar la pólvora, si quizás la pólvora ya está ya. Entonces ocupar también los recursos que tenemos para poder acompañar y prestar un mejor servicio, más en este tiempo, como lo dijimos también anteriormente, que se necesita harto el espacio de escucha, de promover instancias también de reflexión más que de contenido, y que nos permita también acompañar los procesos que están presentes ahí, tanto de los alumnos como padres y también de los trabajadores que están en nuestros colegios. La primera diapositiva, estimados colegas, dice Cuaderno de Orientación Educacional Atacama 2021, ¿cierto? Y el subtítulo dice Diseño y Colaboración Curricular. Sí. Entonces, sí. Si nos centramos un poquito en ese título, especialmente en lo que dice Diseño y Colaboración Curricular, significa que hay un desafío de análisis curricular. No puede haber un diseño y colaboración curricular si no hay primero un análisis curricular. Y a partir de un análisis curricular se hace un análisis didáctico. Por lo tanto, significa interpretar el currículum y transformarlo en una instancia pedagógica, por lo tanto, de aprendizaje. Hoy día nosotros tenemos muchos antecedentes de cómo se está comportando el sistema globalizado, cómo se está comportando la cultura, cómo se está comportando la filosofía y la forma de entender la realidad, especialmente de los niños, desde los jóvenes. Cuando decimos el mundo cambió, estamos todos de acuerdo, pero tenemos que precisar cuáles aspectos de ese cambio tienen que ver con nuestra práctica pedagógica y cómo ese cambio tiene que ver con lo que nos ofrece el currículum. La pregunta es, ¿de qué manera el currículum responde al mundo que tenemos? Porque nosotros tenemos que preparar estudiantes para el mundo que tenemos. Entonces, desde ahí que hay varios elementos que justifican este trabajo en equipo. Bueno, la resolución 2076 del año 2021, que llegó hace muy poco y que muchos orientadores participaron del webinar, si no me equivoco, y también tenemos otro desafío respecto de este material curricular. Pero allí la orientación se ancla por definición en tres ejes, uno formativo, uno preventivo y otro asociado a factores de riesgo. Voy a tratar de leer un poquito el objetivo del documento, que dice que la orientación educacional corresponde a una dimensión formativa. Entonces de ahí que subrayamos la palabra formativa. Y también le corresponde una dimensión preventiva, y también yo selecciono esa palabra preventiva, de factores de riesgo. Se dan cuenta que al iniciar ya pone tres elementos importantes. Después nos dice que es inherente al proceso educativo. Cuando es inherente significa que le pertenece, que es consustancial, que lo define, ¿cierto? Por lo tanto, la orientación es finalmente educación. En su dimensión operacional constituye una línea de trabajo eminentemente formativa. Y cuando decimos que es eminentemente formativa, estamos pensando que este currículum
tiene que responder al derecho de cada estudiante a un proyecto de vida desde la trayectoria educativa y concretar su proyecto de vida en el mundo real, en el mundo laboral, en el mundo familiar, afectivo, en el mundo tecnológico, en el mundo que funciona con un modelo económico tal vez agresivo, tal vez acelerado, tal vez consumista, tal vez con desafíos ambientales, tal vez con desafíos de bien común y muchos otros desafíos que dicen relación con calidad de vida, ¿cierto? Por eso tiene que ser formativo. Formativo significa que el estudiante desarrolla su pensamiento y el estudiante es capaz de tener una actitud y una hipótesis frente a la vida que él elige y la vida o las circunstancias en la cual está inscrito. Eso significa formativo. Y dice que coordina las distintas áreas de la acción relacionadas al interior del establecimiento. Obviamente aquí la figura institucional, como entendiendo, colega, el proyecto educativo como un área de seguridad social. Eso es el proyecto educativo, un área de seguridad social que tiene que ver con los factores protectores que entrega el proyecto educativo para que el alumno esté en un espacio de seguridad y de libertad, donde el alumno pueda elaborar en conjunto con el proyecto educativo su proyecto de vida. Y desde allí la orientación toma un rol trascendental cada vez que un alumno es un proyecto de vida. Bueno, estos tres ejes, entonces, lo formativo, como ya lo expliqué, y lo preventivo, si nosotros tomamos la palabra preventivo, ¿por qué la política educativa en orientación debería ser preventiva? Porque preventivo significa que vamos a prevenir o nos vamos a anticipar a un desenlace que no queremos. Eso es la prevención, la seguridad. Entonces, ¿de qué manera la orientación podría transformarse en un factor de prevención? ¿Qué vamos a prevenir? ¿Qué es lo que no tiene que pasarle al alumno que nos interesa prevenir desde la orientación? Mire, yo soy la jefa de UTP del colegio y trabajamos de manera mancomunada con convivencia escolar, ¿ya? Claro. Y a raíz de eso hacemos una articulación dentro del mismo currículum de orientación y tenemos procedimientos. Bueno, yo me imagino que la mayoría conoce la realidad del sector en el que se encuentra ubicada la escuela La Brisa, entonces es bastante potente para nosotros el trabajo de la prevención, ¿ya? Y lo trabajamos en todas las áreas a nivel institucional, pero le damos relevancia en las clases de orientación. Por eso me hace mucho sentido lo que conversaban recién los colegas respecto de la importancia, ¿cierto?, de la orientación dentro de los establecimientos. Nosotros tenemos algunas líneas de acción, ¿ya? Como por ejemplo el contacto directo con las familias, las intervenciones directas con ellas, el trabajo en talleres con padres y apoderados que lo hacen directamente desde convivencia escolar. Para la prevención específica de nosotros estamos enfocados en la deserción escolar, ¿ya? Okay. Y la parte de, hablando curricularmente, hablando de manera curricular, la parte del ausentismo crónico, ¿ya? Entonces para nosotros es muy importante. Ausentismo crónico. Sí, ese es como un punto importante focal para nosotros. Y después a través de los planes, de los planes dentro del mismo establecimiento, la prevención de otro tipo de situaciones que se pueden presentar. Ok. Bueno, usted se ha presentado elementos importantes desde el desenlace que no queremos en la vida educativa, que es la deserción, ¿cierto? Y que es el ausentismo, que está muy relacionado. Finalmente son los factores de riesgo social los que son amenaza o que pueden afectar directamente la trayectoria educativa y los proyectos de vida. Por lo tanto, ahí se justifica la prevención. Ya vamos a terminar con eso, porque ya revisamos un poquito revisamos las dimensiones y los ejes, ¿cierto? Que son la organización curricular que tenemos actualmente en orientación. Pero para cada uno de estos componentes no entramos en detalle porque finalmente es un paneo de la arquitectura para poder pasar a los propósitos de este cuaderno de orientación. La diapositiva 5, colega, es un poquito un resumen de las cosas que dije, que tiene que ver con los elementos más rescatables de todo lo que hemos revisado.
por ejemplo, la orientación vocacional, la articulación con los demás instrumentos de gestión, ¿cierto? El tema del crecimiento personal, el tema formativo, el tema de seguridad social. Bueno, colegas, aquí hay una pregunta. No sé si son capaces. ¿Alguien me la puede leer? ¿Cómo entender el currículum? Bueno, hay dos maneras de entender el currículum. La primera es la que está acá, fíjense bien. Está en la ley de educación, está en todos los instrumentos curriculares, ¿cierto? Y lo que está diciendo allí es que el currículum lo podemos entender como el objetivo que plantea allí, que finalmente está en el centro del currículum, el desafío de aprendizaje. Y cuando está en el centro el desafío de aprendizaje, significa que estamos hablando de los estándares de desempeño, las brechas, las progresiones curriculares, los datos de aprendizaje, la estadística, las metas institucionales. Entonces, finalmente en el centro del currículum, en esta mirada, notamos que existe un privilegio, voy a decir, respecto de un significado pedagógico que es el aprendizaje. Y se ve más desde un sentido institucional. Lo que al colegio le interesa respecto de los aprendizajes para poder exhibir ciertos estándares de aprendizaje. Entonces, acá, si ponemos al alumno y el currículum, podríamos decir que esta manera de entender el currículum es el alumno para el currículum, ¿ya? Entonces, si lo entendemos así, vamos a poder tener ciertos significados de la práctica pedagógica y ciertas maneras de tratar la didáctica. Ahora yo lo voy a poner en esta otra situación. Allí en el centro del currículum está el alumno. Y cuando está el alumno como individuo, significa que hay una persona que tiene una historia, que tiene sus intereses, que tiene sus barreras, sus necesidades, que hay circunstancias, que tiene una psicología, que tiene temores, que tiene sentimientos, que hay prejuicios, en un montón de situaciones que tienen que ver con la personalidad del alumno. Entonces acá el currículum ya toma un sentido más de desarrollo social porque está más enfocado a los individuos. Entonces en este segundo enfoque diríamos que es el currículum para el alumno, que no es lo mismo al enfoque anterior. Entonces finalmente, ¿cómo podemos entender el currículum? De dos maneras. El currículum el alumno para el currículum o el currículum para el alumno. Entonces, desde ese punto de vista, en la práctica pedagógica se va a significar de una manera distinta. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Sí, dígame. Que se supone que acá el currículum se adapta a las necesidades del chico, la nueva mirada, que son diversas. Tenemos una atención más diversa a todas las realidades de los niños. Un poco eso. Claro, en ese caso, de la manera que usted lo entiende, sería el currículum para el alumno, ¿cierto? Claro. Y cuando a mí me interesa la estadística y los resultados para poder entender mi institución dentro de los desafíos y las metas institucionales, el alumno es el currículum. Entonces, yo no sé cuál de las dos posturas a ustedes le hace más sentido pedagógicamente hablando. Si ustedes piensan que el alumno está para el currículum o el currículum está para el alumno, ¿cierto? Pero a mí me hace mucho sentido de que el currículum se diseñe en función de las necesidades y las propias necesidades que tiene el estudiante. O sea, este nuevo enfoque es el que a mí me da mucho sentido. En cambio, si fuera al revés, ¿cómo lo ve, profesora? Lo veo muy estandarizado, o sea, no considera la realidad, no, de cierta manera lo encierra en parámetros que limitan posibles aprendizajes que sean más efectivos para los estudiantes. Se dan cuenta que establecer esta diferencia pone al profesor o al orientador en una situación pedagógica que muchas veces se alinea con la teoría, pero a veces puede enfrentar situaciones con la política institucional. Me refiero a que no es lo mismo como cuando el orientador entiende que el currículum tiene que estar al servicio de la necesidad y intereses del alumno, que cuando la institución necesita que el alumno tenga cierto desempeño para poder manejar la institución en el contexto general. Entonces de ahí que en la educación hay que entenderla
como un derecho que tiene el estudiante a un aprendizaje. Entonces, enfocado al alumno. Si tenemos claro qué es lo que el currículum, cómo está organizado y cuál debería ser el sentido del currículum, y nosotros queremos aportar en el currículum de orientación a través de un proyecto que se llama Cuaderno de Orientación, y estamos en la primera reunión, y yo les pregunto, ¿cómo organizarnos para educar y para el cuaderno de orientación? El número 1, que es cuando las personas elaboran un conjunto, una aglomeración, un grupo de personas, donde hay un trabajo por demarcación, que significa que cada uno tiene un sector de trabajo compartimentalizado, bien digo, más bien individualista, y eso finalmente le da el carácter a ese estilo o a esa opción de organización. Pero si nos vamos al número 3, dejemos el número 2 pendiente. Dice que allí hay un sistema de personas, ¿cierto?, que están recíprocamente condicionadas. Eso significa que lo que haga yo va a afectar a otra persona, y lo que haga la otra persona, número 9, que espero que la mayoría la puedan ver, te pone 3 esquemas de cómo nosotros nos vamos a organizar en este proyecto. ¿Cuál le hace más sentido? ¿El sistema de conglomerado, el sistema de sistema, o el sistema de complemento, donde hay puntos de encuentro entre los integrantes y puntos de articulación, pero sí existe una alta demarcación y no tiene un carácter tan holístico como quisiera? Porque después quiero pasar a una diapositiva bastante interesante, pero me gustaría... Buenas tardes, sí, por acá habla Sandra Ruiz, de la Escuela Las Canteras. Habían varios colegas de mi escuela, en todo caso. No sé qué... Sí, me di cuenta en la lista, no sé si estarán todos, ¿usted los conoce bien? Sí, la mayoría. Hay una sola profesora, Carolina Streetmatter, que está en clases, pero se va a unir un ratito más. Pero sí, la gran mayoría está... Ah, ya está, ahí está Carolina. Un aplauso a la Escuela Las Canteras por su gran interés. Somos como 13 profesores. Don Jerovan, buenas tardes. Bueno, las maneras de organizarnos pueden ser diversas de acuerdo a nuestra realidad, a nuestra competencia, a nuestro interés, al tema, al objetivo, ¿se dan cuenta? Es como las metodologías. Las metodologías responden a propuestas de soluciones, a hipótesis, por eso pueden ser tan diversas las metodologías. Y el desafío que tenemos en educación es la misión del establecimiento, y la misión es bastante simple, la misión es simplemente educar, pero para educar hay que tener una estrategia o una hipótesis. A ver, dice cómo organizarnos para educar y para el cuaderno de orientación. Cuando en el punto 1 dice conjunto o aglomeración, como que esa palabra no me gusta mucho, pero pienso que la número 3, sistemas de personas recíprocamente condicionadas, articulación, colaboración. Ahí la palabra colaboración es súper importante hoy en día, el trabajo colaborativo, participación, trabajo en equipo, perfil unificado. Para mí sería esa opción. De ahí que nos estamos reuniendo en este momento para hablar de este tema. Muy bien, profesora, pasemos a la siguiente. Me gusta hacer preguntas. Fíjense, ¿qué metodologías hemos tenido y tenemos para el cuaderno de orientación? Y cuando hablamos de metodología en educación, profesores, entramos directamente al campo de la didáctica. Ya quiero ver si puedo tomar control de esta plataforma. Ya, muy bien. Si ustedes la están viendo mejor que yo, entonces la diapositiva 10 nos pone dos enfoques, porque una cosa es cómo nos organizamos y ya está claro, y ahora qué metodología vamos a usar para este trabajo. Y allí te pone dos enfoques, uno que es uno antiguo, que es del 904, que partió con los trabajos de Pavlov, ¿se acuerdan del perro de Pavlov? Con John Watson, con Skinner, del 913 hasta el 936, que es el conductismo, ¿ya? Después pasaron 50 años hasta que salieron las nuevas teorías del constructivismo, lideradas por Piaget y lideradas por otros investigadores en los años 60, como Husserl, Vygotsky, Brunner, Novak, ¿se dan cuenta? O sea, 50 años después del conductismo se empezó a visualizar el constructivismo. Y hoy día, al 2021, han pasado 66 años. Entonces significa que estas estrategias o estas metodologías didácticas son metodologías antiguas, y obviamente nosotros las revisamos en nuestra formación inicial. Y en este rato, de acuerdo a cómo estamos enfrentando el desafío pedagógico desde orientación, es interesante
poder ver las propiedades, las ventajas o las limitaciones que podrían tener los procesos pedagógicos o de acompañamiento cuando el enfoque es conductista. Un enfoque conductista ve al alumno como un receptáculo de información y que tiene que ser capaz de atesorarla y tiene que ser capaz de entregarla cuando se le pida. En cambio, el constructivismo es distinto, es un modelo didáctico donde el alumno tiene más protagonismo, donde ya no es un receptáculo de información, sino más bien que es un sujeto activo, que reacciona, que procesa información, que indaga y que construye su conocimiento a partir de un proyecto educativo que lo contiene, que le da los recursos, le da las maneras, le da las instancias, los estímulos, obviamente la información, los espacios, la reciprocidad, etcétera, para poder ir alcanzando ciertas metas formativas o académicas. Entonces, ¿qué le hace más sentido a ustedes? Estamos revisando las opciones didácticas que tenemos para trabajar el cuaderno de orientación y estamos revisando el conductismo y el constructivismo de su origen y el tiempo que ha transcurrido, porque es importante verlo en el contexto histórico, porque vamos viendo la evolución de la teoría educativa y nosotros tenemos que compararla con la evolución de los procesos sociales y con la evolución de la globalización. Entonces la pregunta es allí, ¿en qué momento nosotros podemos enfocarnos a analizar estas opciones didácticas que están muy polarizadas, obviamente? No admite en este ratito, por razones de tiempo, las demás opciones, pero sí tomé estos dos que se pueden contrastar. Y no sé qué opción le hace más sentido, profesora. Mire, a mí literalmente la opción más que me hace, justamente lo hemos conversado en el Colegio de Orientadores de Atacama, es que hoy día estamos muy expuestos en la nueva resolución de orientadores la nueva resolución, y creo que hoy día la orientación se hace parte de nosotros y de alguna forma se hace parte en el sentido práctico, teórico de la compañía, de lo que significa concretamente la didáctica para ustedes. Hoy día yo diría constructivismo en el proceso de un modelo didáctico que justamente se genera en el hacer, en el construir, que cada uno de los estudiantes puedan construir su propio desarrollo, puedan descubrir su vocación, puedan ir descubriendo otros procesos. Por esa línea va más que nada. Eso yo siento, literalmente, querido Gerobán, que de alguna forma los orientadores en el proceso hemos estado un poco olvidados, ¿no es cierto? Y hoy día se nos reconoce con esta nueva resolución, y es el momento de dar protagonismo y de sacar nuestra tarea adelante. Si tú me lo preguntas directamente de estas dos líneas, yo diría directamente desde el constructivismo, o sea, que el chiquillo pueda descubrir su vocación, pueda descubrir su profesión, pueda descubrir cuál es el llamado que tiene, pueda descubrir a qué está llamado justamente a realizar en este mundo. En esa línea, estoy hablando desde el punto de vista de profesionalismo, puedo ir descubriendo preguntas como a qué estoy llamado, qué busco, qué estoy, en ese sentido. Cuando hablamos de trabajar como sistema y además con un enfoque didáctico constructivista, son acuerdos bastante importantes que estamos tomando, porque estamos rediseñando lo que queremos. La orientación, ¿qué espacio tiene en los planes de estudio? Yo no sé si alguna vez ustedes han reflexionado en qué son los planes de estudio. Los planes de estudio son los momentos o los tiempos curriculares que establece la política educativa para el proceso de enseñanza y aprendizaje, este proceso que queremos que sea activo, constructivista. Y el currículum, ¿cuánto tiempo nos da para trabajar la orientación desde su eje de asignatura, desde su eje más demarcado como asignatura, con sus progresiones y con sus objetivos de aprendizaje? Fíjense que en primero básico, los planes de estudio exigen a lo menos 19 horas al año. Eso significa que hay muy poquito tiempo, media hora en GEC o sin GEC, para trabajar orientación desde el punto de vista más de asignatura, de primero a cuarto básico. Si subimos de quinto a sexto, son 38 horas a la semana, al año, bien digo, y me da la opción de hacer a lo menos una hora de orientación en la semana. Y si yo sigo subiendo, no sé si alcanzan a ver la siguiente, ¿cierto? Tenemos séptimo y octavo también una hora a la semana,
y hasta segundo medio, que hay orientación como asignatura, también 38 horas anuales, 1 hora a la semana. Pero ¿qué pasa si comparamos esto con lenguaje y matemática? El lenguaje y matemática, por lo menos en la enseñanza media, los planes de estudio, usando las horas mínimas del plan de estudio, más la hora de libre disposición y de todo el arreglo que se puede configurar en el plan de estudio en enseñanza media, un alumno puede tener 10 horas a la semana de matemática y de lenguaje. Eso significa que todos los días va a tener lenguaje y todos los días va a tener matemática. Esa situación nos muestra un reduccionismo y un asignaturismo que podemos analizarlo desde el punto de vista de la orientación y podemos analizarlo desde el punto de vista del proyecto pedagógico del establecimiento. Porque en términos de planes de estudio, claro que se transan los tiempos y las oportunidades de los distintos currículos. Vamos a revisar la siguiente. Muy bien. Yo creo que ya hemos cerrado varios temas en este ratito y ahora yo quiero que ya nos dimos cuenta de la arquitectura curricular, nos dimos cuenta de la metodología, de la forma de organizarnos, nos dimos cuenta de los planes de estudio y varios elementos que ustedes han reconocido y que hemos también analizado en este momento. Pero, ¿cómo vamos a responder nosotros a nuestros estudiantes a través del currículum para el contexto global y local? ¿Qué tiene que decir la orientación respecto del contexto local y global para usar el currículum en ese sentido y poder desarrollar los ejes formativos de orientación, que son la seguridad, que son el proyecto de vida y que son la conexión con la realidad? Entonces veamos qué mundo tenemos hoy día o para qué mundo tenemos que preparar a nuestros estudiantes. O sea, veamos cuáles son los desafíos que tiene el currículum de orientación, si cruzamos el currículum de orientación o lo enfrentamos en un cara a cara, podríamos decir, con el mundo actual y cómo está funcionando la dinámica global. Porque en esa dinámica global, en ese mundo actual, es donde el alumno le va a tocar desarrollar su participación ciudadana. Esa palabra es muy importante y se trabaja mucho desde orientación y obviamente desde los planes de formación ciudadana. Habiendo tomado ese acuerdo, yo quiero que hice unos extractos muy breves de información muy importante que quiero contarles. Miren, orientación y contexto local y global. En el año 1990, el señor Tim Berners-Lee creó la WWW, la que todos usamos cada día y la que también usamos para poder conectarnos ahora. Con esto, 10 años después, habían 300 millones de usuarios de Internet. Y hoy día, al 2020 recién transcurrido, hay 4.500 o casi 4.600 millones de personas o internautas activos, bien digo. ¿Qué significa esto? Significa que el 60% de la población de la Tierra se conecta a Internet. O sea, la virtualidad ya ha llegado al 60% de todos los seres humanos. En esta misma línea rescaté otra información importante. El desafío satelital para el año 2021 en el que estamos proponía entregar alta calidad o ancho de banda sin importar la ubicación geográfica. ¿Y cómo lo pretende hacer? Poniendo un enjambre de 650 satélites en órbita que se conectan con 50 estaciones terrestres. Esto está liderado por grandes empresas como OneWeb, Google, SpaceX, Amazon y otros dueños de Internet como Apple, Microsoft y Facebook, que son todos lenguajes tecnológicos de la virtualidad, de la computación y de la informática, que forman parte del lenguaje formal y coloquial hoy día con nuestros alumnos y con nuestras comunidades. Si seguimos viendo el tercer tip, dice: tecnologías, bien digo, asociadas a Internet interrumpen espacios privados, íntimos y de libertad de cada ciudadano. Bueno, en esta diapo lo único que yo le estaba comentando un poco de cómo nació este tema del Internet y cómo el mundo se involucró en tan poco tiempo y vamos en el 60% de las personas con Internet y aún así tenemos meta al 2021 de hacer un Internet 100% banda ancha para toda la población.
Y esos proyectos están en funcionamiento y tenemos allí las empresas. Y también estábamos diciendo que cada vez que nosotros navegábamos a Internet, generábamos datos de excedente que son datos personales y que son para nosotros sin importancia, pero tienen mucha importancia para la empresa o para la industria de datos. Miren, aquí les preparé otro tip que es muy valioso y que nos va a servir para contextualizar nuestro proyecto de orientación, que es lo que habla el señor Paolo Stancanelli, que publicó en el año 2020. Él nos dice que la gran promesa de Internet era la libertad, y además de la libertad, la colaboración y la socialización del conocimiento. Así se inició el Internet, con un propósito de bien común, con un propósito más bien ciudadano. Pero mutó o cambió al capitalismo de la vigilancia o feudalismo tecnológico, que son conceptos acuñados recientemente por Zuboff y Evgeny Morozov. Ellos nos dicen que los dueños del mundo virtual son grandes gobiernos sin control ciudadano, donde la razón de ser del Internet es el beneficio económico. Entonces, finalmente, una plataforma global, o que nació en un contexto muy local en Estados Unidos, ahora ya tiene una injerencia global y ha cambiado o ha mutado su propósito. Bill Gates dijo que para el siglo XXI, que en el siglo que nosotros estamos ahora, van a haber dos tipos de negocios: aquellos que están en Internet y aquellos que no existan. Si ustedes se fijan, esa declaración muy polarizada de que, no sé si ustedes recuerdan que antiguamente se decía lo que no está escrito no existe, ¿cierto? Ahora lo que no está en Internet no existe. Entonces hemos transitado hacia una nueva forma de vivir o de enfrentar la realidad. Esta autora de Shoshana Zuboff, que me gusta mucho su libro, ella en 2019 asumió el concepto del capitalismo de la vigilancia. Colega, el capitalismo de la vigilancia es como a través de Internet se genera valor económico a toda la navegación y tráfico de información que podemos tener los usuarios, y cómo las grandes empresas que trabajan con la industria de datos conocen todos nuestros pasos hasta los más específicos. Realmente hoy día nadie está incógnito frente a la red, y esa es una situación que vivimos todos y también nuestra comunidad educativa. El capitalismo tecnológico o la hiperconectividad que tenemos al 2020 ya ha generado prematuros esquemas de transformaciones drásticas en la economía de las relaciones laborales y el trabajo digital. O sea, este nuevo mundo tecnológico ya ha afectado a las personas en su aspecto más esencial, que es lo laboral. Fíjense también allí que dice la transición del desarrollo social hacia una sociedad ultra conectada. Bueno, en este minuto nosotros estamos conectados, pero no estamos ultra conectados. Si tuviéramos ultra conectados, no se caería la red. Significa que los desafíos de conectividad global de banda ancha todavía no se han cumplido, y eso que eran al 2021. Pero esto ocurrió, colegas, por el tema de la pandemia. Ahora, las distintas áreas del quehacer humano han sido empujadas ineludiblemente hacia la realidad virtual. O sea, hoy día tenemos que ser capaces de comunicarnos a través de la virtualidad. Y este fenómeno de la virtualidad se ha agudizado con la pandemia del COVID-19. Entonces, estamos ahí articulando dos cosas importantes que quería mencionarles, que es el tema del desarrollo global, cómo el mundo ha evolucionado hacia la digitalización y al capitalismo, y cómo ocurrió en el contexto puntual, imprevisto, el tema del COVID, y que ha venido a alinearse, acelerando un proceso de desarrollo global que ya estaba preestablecido. Finalmente, el COVID ha sido un catalizador de un proceso mayor de funcionamiento del mundo. Bueno, ¿cómo hemos llegado hasta hoy? ¿Cómo hemos llegado hasta este presente que estamos comentando, y que es el presente de nuestros estudiantes que están en nuestra comunidad educativa y que van a concluir su proyecto de vida que originaron en el colegio? La carrera meteórica de Internet, que se gestó durante la Guerra Fría, que fue a fin de cerrar opciones a los enemigos y fortalecer la privacidad de algunos gobiernos en una confrontación en la práctica sin armas. Allí apareció la carrera meteórica de Internet. Esto es una señal sólida, bien digo, del avance tecnológico que sigue vertiginosamente hacia el futuro.
Y finalmente nos dice abajo, dice, entender la transición de la vida tradicional a la vida ultra digital trasciende a la política educativa. O sea que este tema nos llega a la escuela y llega al alumno. Hay una autora muy interesante que se llama Carlota Pérez, y que yo simplifiqué aquí, como ella ordena y nos dice que el cambio tecnológico es el motor del capitalismo. En el año 1771, el tema tecnológico era la mecanización de la industria y la revolución industrial. Si seguimos avanzando, el año 1829 fue la era del vapor y los ferrocarriles. En el año 75 de 1800, el acero, la electricidad y la ingeniería pesada. Ya en el año 1908 es el petróleo, el automóvil y la producción masiva de automóviles. Ya en el año 70, la informática y las telecomunicaciones. Y si vemos el lapso del año 70 hasta nuestros días, han aparecido tecnologías con capacidad aún mayores para el impulso económico. La robótica, la inteligencia artificial, la biotecnología, los nuevos materiales, la energía renovable, la impresión 3D, láser y la explotación del espacio. Entonces, así hemos ido transitando hasta hoy día, y es interesante que nosotros lo podamos ver. El capitalismo tecnológico, la hiperconectividad ya se ha mostrado en 2020, y hay ya esquemas, hay situaciones prematuras o situaciones que están afectando las economías laborales y el trabajo digital. Veamos unas preguntas. ¿Cómo actuará la robótica, la inteligencia artificial y la cuántica en las próximas décadas? ¿Podríamos responder eso? ¿Cómo se relacionan los hechos del modelo económico y desarrollo social, el capitalismo tecnológico y la hiperconectividad? ¿Cómo se relacionan esos aspectos de la realidad con la educación y con la orientación? ¿Tendrá que ver con la orientación, con el currículum de orientación, estas transformaciones globales? Miren, por ejemplo, la inteligencia artificial y la robótica son principales amenazas para un trabajador tipo. Un empleado, como nosotros, con cualquier otro, no competirá con una máquina. Un robot puede trabajar 24 horas sin salario, ni seguros médicos, ni tampoco hace sindicatos. La OCDE nos informa en el año 2019 que la automatización impone un alto riesgo a los trabajadores menos asalariados. Y finalmente abajo, si nosotros revisamos, dice la economía colaborativa, donde el trabajador pone las herramientas como vehículos, celulares, bicicletas, incluso compra o alquila implementación. Estos casos son los más icónicos, el caso de Uber, de Pedidos Ya y otros tipos de sistemas laborales, donde el trabajador no tiene seguro, no tiene todas las protecciones laborales que teníamos nosotros los empleados públicos. Entonces, finalmente, la manera de entender la realidad desde la tecnología es interesante que nosotros la podamos analizar. En estos casos de Uber, Pedidos Ya y otras aplicaciones, el empleador se desresponsabiliza, incluso negando la relación laboral. Él puede decir que no es mi trabajador, no es mi empleado, para efectos de licencias médicas, accidentes, vacaciones. ¿Se dan cuenta? Y más abajo dice, los algoritmos de las apps, tipo Uber, por ejemplo, rigen la vida laboral despiadadamente. Te asignan, no te quitan el trabajo. Designan la cantidad que te pagan, los tiempos que tienes que trabajar, y te vigilan a través de la geolocalización y te sancionan. Y el trabajador depende de la aplicación constantemente. Y en caso de que el trabajador no se niegue, le puede traer consecuencias o represalias, y la aplicación puede argumentar que es por seguridad del cliente. En este sentido, la tecnología y la vida virtual tiene aspectos que podemos identificar como negativos. Mira, acá hay datos muy interesantes. En el 2021 se han vigorizado los desafíos ambientalistas globales. O sea, hoy día el tema del calentamiento global ya es un tema que nos está presionando a todos y especialmente a los grupos de poder. Por eso que la descarbonización ha establecido metas concretas. Por ejemplo, en el caso de Alemania, uno de los grandes responsables de la promoción de los gases de invernadero, con su centenario y masivo producción de automóviles. Alemania ha puesto automóviles que consumen combustibles fósiles a través de todo el mundo por más de 100 años. Hoy día la gran empresa Tesla, recordando al gran Nikola Tesla, ha visto una gran oportunidad en el desafío ambiental y ha liderado la tecnología automotriz de alta gama con vehículos electrónicos y con copilotos de inteligencia artificial.
Por otro lado, otra potencia mundial que es China ha hecho lo suyo y también crea automóviles más económicos y muy populares en su territorio. Bueno, eso es algo que está pasando en respuesta al calentamiento global. ¿Y qué pasa con nosotros, con Chile? No sé si sabían este dato que se los quiero compartir. En esta misma lógica, nuestro país, con una alta huella de carbono que al explotar los recursos naturales como el cobre, por ejemplo, produce grandes cantidades o cantidades inimaginables de gases de efecto invernadero por la maquinaria pesada que utilizan para la explotación de los recursos. Por lo tanto, se ha sumado a la agenda mundial de descarbonización del planeta. Y Chile ha tenido dificultades para acceder a los combustibles fósiles que importa desde otros países del sector. Por lo tanto, en esta trinchera, nuestro país ha optado por la innovación y se ha convertido satisfactoriamente en el foco internacional por sus recursos eólicos, por nuestros recursos hídricos, la marea, por ejemplo, nuestros recursos solares, para una producción y explotación del hidrógeno verde, un combustible que no produce gases invernadero y que Chile puede producir masivamente almacenando la energía del viento, del agua y del sol en el hidrógeno mediante procesos como la electrólisis. Entonces, Chile, en este contexto global de agenda mundial, de vida tecnológica, también ha participado y se está adaptando de esta manera. Preguntas para nosotros. Entonces, ¿cuáles son los desafíos o tensiones que enfrenta el currículum escolar en esta transición o en este nuevo escenario de vinculación biológica, psicológica y social? También nos podemos preguntar, ¿en qué medida el currículum nacional y la gestión en orientación responde educativamente para preparar a los estudiantes para la nueva realidad? Y si nos preguntamos enseguida, ¿egresan hoy de cuarto medio los estudiantes con las herramientas conceptuales y las habilidades, hay unos errores ortográficos, me disculpan, para descifrar la tecnología, la globalización y el capitalismo o los derivados del capitalismo? Nuestros estudiantes, ¿qué tan preparados están para enfrentar esta situación? Son preguntas que podemos discutir y que me gustaría que alguien de ustedes me pueda manifestar su apreciación. En esta pasada que hicimos en este paneo, desde la era industrial hasta la era conectada, ultra digital y con los sistemas económicos, con la agenda mundial, nosotros nos preguntamos, ¿en qué medida el currículum de orientación está respondiendo a esta transformación de la vida laboral, de la vida social y de la globalización en general? Tenemos un invitado que se llama José, de alguna escuela. José, ¿nos puedes comentar? Sí, bueno, mi nombre es José Navea, soy psicopedagogo del Liceo Jorge Alessandro y Tierra Amarilla. ¿Ya? Qué bien, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, con respecto a los desafíos que se le deben presentar al currículum para poder armarlo, con respecto a la orientación, mira, nosotros somos un liceo técnico, por lo tanto tenemos una orientación hacia, obviamente, a lo laboral y a lo técnico. Por lo menos el enfoque que se le dio al liceo con estos ramos de formación ciudadana o educación ciudadana y también con las horas de orientación para los cursos más chicos, primero y segundo, sí se está enfocando de esta manera como tú lo estás mostrando, con un enfoque tanto como a lo personal y vocacional, como también a los nuevos desafíos que presenta el mundo con respecto a las tecnologías y obviamente enfocado a las especialidades que se imparten en el liceo, que son atención de párvulo, metalurgia extractiva y mecánica automotriz. Y sí se enfoca muy de la mano con las tecnologías nuevas y con los nuevos desafíos que les van a presentar las empresas que siempre se están actualizando en el sentido de la tecnología sobre todo. Muchas gracias, profesor. Bueno, me alegra que podamos llegar a consenso respecto de cosas y que nos vayan contando cómo lo han ido enfrentando y darnos cuenta que estamos bastante alineados, y eso nos hace más sentido para poder trabajar en este desarrollo curricular que estamos hoy día tratando de avanzar. Miren, no quiero que respondan a estas preguntas, pero sí quiero que las leamos. ¿Qué es la inflación? ¿Cómo se decide cuánto dinero debe ser emitido en una economía como la chilena? O sea, ¿cuánto dinero se tiene que imprimir?
¿Cuándo es el momento propicio para obtener un crédito hipotecario? Son 3 preguntas de educación financiera y hay más preguntas que vienen con alternativas. Por ejemplo, el precio de un bien o servicio es afectado por, y él da varias opciones por la oferta, el mercado, el índice de precio al consumidor, que a mí me interesa que veamos esto como qué contenidos trae, no que nos evaluemos, ¿ya? Si al confeccionar un presupuesto personal mensual se obtiene un saldo negativo, ¿qué significa para ti como persona, como familia? Que se está viviendo muy ajustado, que se está enfrentando a una situación problemática. Te das cuenta que son temas interesantes y que están todos en la misma gama. Por ejemplo, acá tengo 2 preguntas más. O sea, sí, bien digo. Miren, 2 amigas van a arrendar una casa. Una de ellas lleva 2 meses trabajando y les pagan mensualmente, pero no tienen ahorros. Han preparado una lista de asuntos pendientes. ¿Qué tarea de esa lista de asuntos pendientes es probable que requiera atención prioritaria para estas chicas que van a arrendar una casa? Y ahí le da varias opciones: contratar internet, pagar el arriendo, comprar, salir a un restaurante a celebrar, etc. Y la otra pregunta te dice: si el precio de la carne se duplica y el precio del pollo se mantiene, las personas probablemente, ¿qué más van a comprar? Más pollo, más carne. Te das cuenta que van a tener que tomar algunas decisiones respecto de cómo se comporta ese parámetro. Miren, acá hay otras preguntas interesantes sobre lo mismo. Dice, por ejemplo, cuando un inversor distribuye su dinero entre diferentes activos, ¿el riesgo de perder dinero aumenta, disminuye, permanece igual? No sé. Esta pregunta se responde un poco cómo enfrentó Chile el tema de la vacuna. Veamos la siguiente. ¿Cuándo resulta más recomendable solicitar un crédito para pagar otros créditos? O sea, tengo una deuda y voy a sacar un crédito para pagar otras deudas. Y ahí te da varias opciones de cuándo es recomendable endeudarse, porque estás endeudado en el fondo. Y hay otras preguntas muy interesantes. Mira, por ejemplo, esta dice: las tarjetas de débito. ¿Quién no tiene hoy día una tarjeta de débito? ¿Para qué sirven? Etcétera. Después la siguiente pregunta: ¿cuál de las siguientes no es una característica de un consumidor inteligente? O sea que podríamos ser consumidores inteligentes, pero ¿qué cosa no hace un consumidor inteligente? Y ya te va a dar varias opciones. Considerar consumir productos ecológicos, comprar en base a lo que le sale en la publicidad, conocer derechos y deberes del consumidor, bien digo, preferir productos artesanales o de empresas socialmente responsables. Entonces, son preguntas que las rescaté por alguna razón que quiero contarles enseguida. Mire, aquí quedan 2 preguntas más. Al momento de contratar un seguro, ¿cuál de las siguientes información resulta más relevante? O sea, cuando yo quiero contratar un seguro, ¿de qué tengo que asegurarme? Valga la redundancia. Después tenemos otra pregunta interesante que dice: ¿qué entendemos por unidad de fomento? Que escuchamos regularmente. Después hay otras preguntas que son también interesantes, como dice, por ejemplo, cuando las fábricas producen más productos que las personas desean comprar, ¿qué pasa con los precios? Es una buena pregunta. Y pareciera que esta es la última pregunta. Dice: en relación a los fondos provisionales, ¿cuáles son los que pueden tener mayor rentabilidad? ¿Los fondos A, los fondos B? Ok. Y la última pregunta: ¿el IPC? ¿Cómo se calcula el IPC? Otra pregunta que está en la misma lógica de las anteriores. Ok. Entonces, estas preguntas todas versan sobre un aspecto que se llama educación financiera. Entonces, la pregunta que yo les puedo hacer a ustedes, o que podemos analizar acá y seguir analizando en nuestra próxima reunión, es ¿de qué manera el currículum responde a estas temáticas, a estos saberes, a estas necesidades de educación financiera o de habilidades financieras que tienen que tener los niños para enfrentar el mundo global, para enfrentar la vida digital y concretar su proyecto de vida, que se inició al alero de un proyecto educativo y al alero de un currículum en orientación? Yo le pedí a un profesor que lea estas preguntas y que me responda unas preguntas sobre estas preguntas. O sea, preguntémosle a las preguntas, o sea, respondamos algunas meta preguntas. Y yo les quiero mostrar cuáles fueron las meta preguntas que hice. Son 5, solamente las vamos a leer. Y ustedes pueden reflexionar y decirme y pensar un poquito qué pasará con estas respuestas. Miren, un estudiante promedio universitario y un escolar de tercero o cuarto medio, a tu juicio,
qué proporción de estas preguntas respondería bien, o sea, de las preguntas que ya revisamos. ¿Hay alguna razón por la que la población civil o ciudadana debería responder correctamente todas estas preguntas? 3. ¿Se pueden conectar estas preguntas con el significado de la educación, entendida como un derecho a la seguridad social y acceso al conocimiento? ¿Qué se puede decir de estas preguntas o el conocimiento que encierran y el currículum actual chileno o los programas escolares de estudio? Y la última metapregunta: ¿cómo se relacionan curricularmente la asignatura de orientación educacional con estos temas o desafíos de educación financiera? Esa es la palabra clave. Bueno, una profesora me dijo lo siguiente: un estudiante universitario debería estar más al tanto de la economía entre un 80 o al 100%, mientras que un estudiante de cuarto medio podría estar entre un 60 o un 80%. Esta es la respuesta de una profesora. Respecto a la otra pregunta, me dice: el hecho de tener educación financiera ayudaría a no sobreendeudarse, tener claridad con los gastos mensuales, anuales, en resumen, tener una estabilidad económica. Y las últimas 3 preguntas: ¿se puede conectar estas preguntas con el significado de la educación? Encuentro que en general sí, debería ser un derecho al conocimiento económico y social. ¿Qué puedo decir de estas preguntas o el conocimiento que encierran y el currículum actual o los programas de estudio? Me dice que la respuesta que es nula. La educación chilena no enseña las bases de la economía, y la universitaria si no es una carrera relacionada con el tema. Y finalmente, para la última pregunta, dice: antiguamente en el año 20 había un ramo que se llamaba economía doméstica, la cual no está actualmente en el currículum. Se dan cuenta que estas preguntas que revisé, nosotros podemos interrogarlas y empezar a sacar algunas conclusiones. Estimados profesores, ya hemos avanzado bastante hoy día, pero a mí quiero conocer yo su opinión, sus percepciones y sus dudas, porque antes de despedirnos hoy día vamos a tener que tomar algunos acuerdos para poder empezar a trabajar en este cuaderno de orientación. En este minuto, después de haber analizado el currículum y analizado la didáctica y analizado la forma que nos vamos a organizar, cómo el mundo ha evolucionado y las preguntas sobre educación financiera, yo quiero que alguno de ustedes me comente en qué medida el currículum escolar, desde su percepción, está dando habilidades en educación financiera a nuestros estudiantes, o el currículum está incompleto y sería interesante poder trabajar en ese aspecto curricular desde orientación, ya que se hace muy necesario desarrollar habilidades de educación financiera, de educación de formación ciudadana, la estamos trabajando, pero la parte de educación financiera pareciera que, excepto por una asignatura que se llama Economía, que está en la formación diferenciada, HC de tercero y cuarto medio, que partió el año pasado, pero a partir de eso no veo más aspectos curriculares. También en algunas carreras de enseñanza media técnico profesional, también ven algunos aspectos de contabilidad y de tributación, por ejemplo. Tengo al profesor Mauricio Macaya, mi colega del Ministerio de Educación. Mauricio, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Germán. Profesor Mauricio, ¿usted nos podría comentar así muy sucintamente qué le parece el desafío de orientación para enfrentar la educación financiera y enfrentarlo curricularmente como una innovación pedagógica? Sí, por supuesto. Mira, te estaba escuchando atentamente y la verdad es que este tema ha sido reflexionado y analizado en equipo de manera muy reiterada, dada la complejidad que tiene la orientación como eje estratégico de la educación a nivel transversal, incluso desde séptimo, octavo en adelante. Comentar algunos aspectos de manera general. Por ejemplo, cuando hablabas de las tecnologías de la información, por ejemplo, el aporte del generador de la web o de Tesla, entre otros, creo que es súper importante relevar el hecho de que son cambios de paradigma, o mejor dicho, avances tecnológicos que potenciaron o apalancaron procesos de cambio coyunturales y profundos en la cognición del ser humano.
Entonces, cuando hablamos de cambio de paradigma, nos referimos de manera muy general a un cambio en la cognición, un cambio en el marco interpretativo. De hecho, cuando la definición más ajustada a los diccionarios dice, relaciona que a un paradigma es un marco interpretativo, cognitivo, instalado en la cultura de un país y que nos lleva o nos insta a interpretar todo lo que dice relación con la ciencia, la tecnología, las formas de relacionarse, las organizaciones. Y de hecho me acuerdo de un autor que se llama Peter Senge, que habla de organizaciones inteligentes, donde el cambio cultural llevó a la horizontalización del trabajo. Entonces, cuando hablamos de cambio de paradigma, me hace mucho sentido pensar que las bases curriculares, que son la estructura normativa y la base de la gestión pedagógica, debemos llevarla a una nueva forma de hacer pedagogía, donde los equipos tienen que funcionar de manera colaborativa, constructivista, participativa, reflexiva, para darle sentido a sus organizaciones. Entonces, pensando en el currículum, pensando en la lógica de la orientación, me hace sentido también visualizar esa práctica que es transversal al currículum de orientación específicamente, donde nosotros podemos canalizar la perspectiva o la trayectoria formativa del estudiante hacia el mundo del trabajo, en el caso de la educación media técnico profesional, pero también a la educación superior, de acuerdo a la elección que toma el estudiante. Para eso nosotros tenemos que poner a disposición de él todas las herramientas que tengamos de manera participativa, colaborativa, reflexiva, no de manera aislada, atomizada, individualista o compartimentada, de tal manera que el estudiante disponga de toda esa gama de ofertas para su trayectoria formativa de nivel superior o laboral. Lo cierto es que salir de este paradigma atomizado, asignaturista, del cual hacías referencia, cuesta, porque es un cambio de paradigma, un cambio de cognición, como lo decía. Entonces, lo que requiere es un análisis grupal, de equipo, donde se haga una reflexión profunda de cuál es el sentido que nosotros queremos darle a la educación del estudiante, donde se está traducido o donde está presente por ejemplo, el proyecto educativo del establecimiento, y este debe ser bajado a la lógica de las necesidades del estudiante. De hecho, cuando tú planteabas quién trabaja para quién, el estudiante para el currículum de orientación o al revés, siempre la orientación, siempre el currículum debe estar al servicio o digamos presente de acuerdo a la necesidad del estudiante y a sus condiciones socioeconómicas, sociopsicológicas, y es por eso que me hace sentido que hoy día estemos pensando el currículum de manera colectiva, de manera reflexiva, porque esto nos permite bajar ese cuerpo teórico y adaptarlo a la realidad de nuestros establecimientos y de la comunidad educativa. Entonces, solamente cerrar mi reflexión con que la única forma de romper el paradigma y salir de esta jaula de hierro racionalista, burocratizada, al estilo weberiano, es precisamente sentarnos y discutir de manera colaborativa con todos nuestros colegas docentes respecto de la necesidad del estudiante y partir de ahí, porque no lo podemos hacer de otra manera. De lo contrario, incurriríamos en una suerte de imposición, en una suerte de camisa de fuerza que no favorece o no potencia las capacidades, destrezas y habilidades de nuestros estudiantes. No hay nada más democrático que las habilidades. Todos nuestros estudiantes las tienen. Y ahí es donde el rol del orientador, el rol del docente cumple un papel preponderante, dado que es un agente movilizador que es capaz de cambiar la vida de una persona
en su trayectoria formativa y de vida. Eso, Jerovan, como un comentario de nota al pie y de reflexión para el equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, colega. Vamos a hacer un cuaderno de orientación vocacional en los temas que definamos y va a ser publicado, van a estar los nombres de todos los que participen. Vamos a ser todos autores de un documento técnico pedagógico que va a quedar disponible en formato digital y en formato físico. Respecto de la educación financiera, como una profesora que respondió nos comentaba, también otros profesores, la importancia de tomar ese aspecto débil del desafío curricular. Yo tomé las bases curriculares de séptimo a segundo medio y puse la palabra laboral. ¿Y saben cuántas veces apareció la palabra laboral en todo el currículum? 22 veces. Entonces, es muy poco, 22 veces que aparezca una palabra, un concepto que nosotros entendemos que es no menor en el proyecto educativo, y más que proyecto educativo, en el proyecto de vida de un estudiante. Miren la siguiente diapo. Aquí está el currículum de orientación. Fíjense que para el eje de crecimiento personal, en primero y en segundo medio, toma el concepto laboral, ¿ya? En el OA1 que presenta allí en el eje de crecimiento. Después, si sigo analizando el currículum, en el otro eje que es gestión y proyección del aprendizaje, también en primero medio, en otro OA también toma el aspecto de opciones laborales. Entonces, esa es la manera en que estos temas que detectamos como interesantes están levemente o sutilmente considerados. Y para ir avanzando, a raíz de todo este diagnóstico que hacemos de pertinencia y de viabilidad, aparece el proyecto que se llama Cuaderno de Orientación. Colegas, los objetivos ya lo saben, pero se los quiero compartir. Para este objetivo, la Secretaría Ministerial ha invitado a contribuir en el desarrollo curricular de un programa modular de profundización en orientación con una propuesta didáctica constructivista, alineada a la cultura virtual y que aborde los conocimientos y el desarrollo de capacidades en. Estos son un poco los ejes de este trabajo que queremos hacer. Educación financiera, emprendimiento, libertad financiera, significado y funcionamiento del dinero, el capital, su relación con la educación, qué tiene que ver esto con el bien común y qué tiene que ver esto con el proyecto de vida. Sí. Buenas tardes, habla Milena Arco de la Escuela Las Canteras. Mira, he estado atenta a escuchar cada uno de los colegas, especialmente yo como profesora. Me llama la atención y es interesante poder escuchar a orientadores que para yo como profesora de enseñanza básica, nosotros no existe mucho el rol como orientador, como cargo en un colegio de enseñanza básica, ¿cierto? Está el equipo Hablemos C. Entonces, primero que nada, un agrado poder compartir la posición o las intervenciones que cada una de las colegas ha hecho y colegas, pero creo que lo que tú has dicho es esencial esto. La educación financiera es algo que viene para quedarse y no irse más. Entonces es tan importante porque los alumnos, si nosotros empezamos de pequeños a trabajar esto, vamos a tener también seres humanos mucho más equilibrados, no solamente en la parte, hablemos económica, laboral, porque ahora el dinero, como dice, ya es una parte pasa a ser un sufrimiento, la falta de dinero y la parte de organización. Entonces yo creo que la educación financiera es básica para poder también tener un bienestar también emocional. Entonces va ligado todo esto, qué bueno que se tome desde la mirada de orientación, no solamente que uno a veces lo quiere tomar desde matemáticas, que algún día hicimos curso en el FOSI de educación financiera, pero en realidad eso queda en nada si uno no hay un eje transversal que nos una a todos en función de esto. Yo creo que excelente idea, te felicito y bueno, es un agrado poder compartir la experiencia con otros docentes de otros cursos y de otros trabajos también como la orientación. Muchas gracias. Sumamente importante que tengan un orientador educacional dentro de las escuelas básicas. Eso, bueno, ahora con la nueva resolución 2076, ojalá que los directores empiecen a tomar en cuenta que un orientador tiene que existir en los colegios básicos también, dentro de su equipo de trabajo. Bueno, con respecto a esto, yo siento que
desde nuestro rol como orientadores y dentro de la asignatura de orientación que es transversal dentro de los establecimientos educacionales de cuanto a los aprendizajes socioemocionales, en el contexto actual, con la importancia que se le da al desarrollo del aprendizaje personal e interpersonal dentro de lo que es el autoconocimiento, la autorregulación en la parte personal y el interpersonal, lo que es la empatía, el desenvolvimiento del estudiante con el entorno, se relaciona directamente esta temática que es la educación financiera. ¿Cómo lo vamos a abordar en orientación? Yo creo que ese es un trabajo que tú nos estás entregando, un desafío que nos entregas, que dentro de todos los que estamos acá llegamos a un consenso. ¿Cómo abordamos esto dentro de la orientación educacional, dentro de los aprendizajes socioemocionales? Creo que va relacionado con eso. El hacer este cuaderno es importante porque no solamente nos va a quedar a nosotros, como dice Marcela, también vienen otras generaciones que también la van a poder tomar en cuenta. Así. Muchas gracias, profesora Patricia. Ya vamos a abordar el aspecto que usted menciona de cómo nos vamos a analizar para el desarrollo curricular, porque en este rato todavía no le explico esa parte, pero nos queda un poquito de tiempo, vamos a extendernos un poquito en el tiempo para poder hacerlo, explicarlo. En esta primera reunión solamente tocarlo porque vamos a tener que desarrollarlo en profundidad. Antes me hizo acordar un tiempo atrás, yo soy profesora de historia también, y nosotros hacíamos un trabajo que tenía que ver con la parte de economía, pero no como asignatura propiamente tal, sino que le enseñábamos a los niños todo lo que tenía que ver con la parte financiera. No me acuerdo específicamente, pero llegaban como cuadernillos de la Secretaría Ministerial. Me preocupa, y parece que se lo va a decir después a usted, de que tenemos muy pocas horas. Usted me habló algo de 38 horas anuales, primero y segundo medio, y porque yo soy de enseñanza media, por eso lo digo. Y resulta que no sé si los profesores jefes tendrán el tiempo o cómo se va a llevar cómo se va a desarrollar, digamos, las actividades para que ellos puedan cumplir con todo lo otro que también propone el currículum de orientación. Muchas gracias, profesora Marcela. ¿Hay alguna otra pregunta? Porque es una pregunta que establece ya de viabilidad. Todos los proyectos tienen dos elementos. Uno que se llama pertinencia, que significa que sea necesario, que sea importante implementarlo, que sea un problema que hace tiempo nos está aquejando. Y por eso hacemos esto, eso se llama pertinencia. Pero también hay otro aspecto de cualquier proyecto, como este que es educativo, que es la viabilidad. Están las condiciones, están los tiempos, está el dinero, están las personas. Para hacerlo, eso es viabilidad. Y eso yo lo voy a explicar, no lo voy a dejar en pendiente. Pero quiero saber si hay otro colega que nos acompañe que quiera hacer otra precisión respecto del objetivo del cuaderno de orientación. Sí, de nuevo yo. Bueno, voy escuchando también, y como soy nueva en esto, también voy más o menos situándome en la propuesta de este cuaderno, y que donde vamos a aportar todo por lo que te he ido escuchando, Jerovan. A mí la verdad, bueno, porque es verdad que hoy día en los planes y programas que propone el Ministerio, desde la asignatura de orientación, estamos trabajando todos los aspectos socioemocionales. A la vez se está articulando con historia para formar a la estudiante desde una conciencia cívica, pero en esta nueva propuesta que tú nos has hablado un poquito sobre la educación financiera, la verdad es que yo reconozco que a todos nos ha tocado aprender tanto los aspectos emocionales como formarnos a nosotros como docentes, porque nos toca proporcionar o propiciar herramientas para que los estudiantes aprendan, para que de cierta manera trabajemos aspectos integrales en ellos como seres humanos, pero nosotros como profesores también necesitamos que se nos forme, que necesitamos herramientas que podamos transmitirlas, ¿no?
yo no sé si este cuadernito va a considerar alguna capacitación para nosotros en estos aspectos. Yo sé que si articulamos la propuesta ministerial cívica para los estudiantes, tenemos que trabajar con profesores de historia, y ahí vemos el trabajo de inclusión, un trabajo intercurricular y interdisciplinar con los demás profesionales en educación, pero es muy válido y valioso que se considere una formación para los profesores, los orientadores profesores, en los aspectos que vamos a trabajar con los estudiantes. Bueno, en esta propuesta, por ejemplo, educación financiera, si es que la vamos a integrar, a colocar en el cuaderno de orientación. Muchas gracias, profesora. Veamos si hay una tercera pregunta y la voy respondiendo con las siguientes diapos que se tratan sobre eso. ¿Alguien se atreve? Profesores valientes de Atacama. Buenas tardes a todos. Yo creo que la viabilidad con las horas que están es muy, muy pequeño, pero yo creo que podríamos a lo mejor articularlo con alguna asignatura en la cual pudiéramos, porque el currículo no lo aborda, ¿ya? Y de hecho tenemos que ver también que la situación financiera del país en general es muy mala. La gente ni siquiera se da cuenta, te hablan de cuotas y mientras la veas chiquitita, crees que estás haciendo un buen negocio. Creo que nuestra cultura ha sido pésima con respecto a ello. Por lo tanto, creo que es imprescindible que esto se haga ahora. ¿Cómo lo podríamos hacer en las horas que son pequeñas, que son poco viables? A lo mejor podríamos reorganizarnos con el currículum de otras asignaturas que sean pertinentes. Yo creo que por ahí podríamos encontrarlo. Creo que viable así, tal cual como está a las horas, no creo que se pueda hacer como nosotros quisiéramos. Tendríamos que hacer una organización muy, muy exhaustiva y dar prioridad a todo lo que nosotros queremos, y planificarlo bien. Pero eso es lo que tú nos vas a sugerir de alguna forma. Pero sí creo que es viable siempre y cuando estemos viendo cómo poder organizarlo dentro del currículum de la otra asignatura. Gracias, profesora Daniela. Bueno, cualquier persona que quiera opinar, levante la mano y yo lo voy a atender. Mire, les quiero mostrar la siguiente diapo. Bueno, si vamos a hacer desarrollo curricular, significa que vamos a tomar el currículum nacional, lo vamos a leer, vamos a encontrar su fortaleza y sus debilidades. Y en las debilidades, ahí nosotros vamos a hacer una inserción curricular. Y la debilidad que hemos consensuado hoy día se llama educación financiera. Es una gran debilidad porque los estudiantes no tienen habilidades, ni siquiera cuando salimos de la universidad, no tenemos habilidades financieras. Son muchos los casos de muchos jóvenes universitarios que todavía no terminan la carrera y ya están sobreendeudados y simplemente van a salir a trabajar y a ejercer su profesión para pagarle a un banco, para pagarle a una empresa crediticia y no para construir su proyecto de vida porque ya lo tienen vendido, por así decirlo. Entonces esa situación no es menor, porque esa situación de la ignorancia financiera es muy valiosa para los capitalistas, porque en la medida que existan personas que no sepan manejar sus finanzas, son personas que se van a endeudar y van a tener que trabajar toda la vida y entregar toda su historia como persona al servicio de un banco o al servicio de una crediticia o al servicio de cualquier entidad que maneje el mercado. En ese sentido, reflexionémoslo curricularmente. Ahí hice un pequeño esquema donde trato de ejemplificar este tema. Hay un libro que se le envió en PDF a todos los integrantes de este grupo que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Es un libro antiguo, pero ya abordaba este tema con un lenguaje bastante pedagógico, bastante cercano, y es un libro que nos enseña muchos elementos de cómo funciona el dinero. Todo esto que no sabemos de educación financiera lo vamos a entender suficientemente después de leer este libro, que no es muy grande tampoco. Y lo bueno de este autor, que es una persona que se radicó en Estados Unidos y que después de haber solucionado y haber logrado la libertad financiera, que es la que todos queremos, cuando todos nuestros activos superen suficientemente nuestros pasivos, ahí hablamos de libertad financiera. O sea, lo que se dice comúnmente en Chile, no tiene problema de plata. Entonces, allí hay muchos conceptos que se pueden didactizar, esa es la palabra. ¿Cómo puedo tomar yo un conocimiento que va por una lógica economicista, un conocimiento que va con una lógica intelectual, pero cómo yo lo puedo didactizar? O sea, cómo yo lo puedo decodificar el lenguaje pedagógico
en estrategia pedagógica y en aprendizaje para el desarrollo de habilidades para la vida en este caso. Entonces, el desafío, queridos colegas, es que todos, yo ya lo leí, hace tiempo lo leí. Entonces yo quiero que me cuenten al final, antes de irse, o después por el WhatsApp, si lo han podido leer. Si no podemos leer este libro, no vamos a poder, bien digo, hacer el desarrollo curricular, porque tenemos que trabajar con los contenidos que propone este autor, porque hay una simplificación y ahí vamos a tener un material en común, como un recurso, para poder desarrollar este programa. Bueno, les voy a contar, para hacer un desarrollo curricular, primero tenemos que justificarlo. O sea, ¿por qué es necesario? Eso ya lo hemos conversado bastante hoy día. Después tenemos que ver qué recursos o contenidos necesitamos. Aquí vamos a tener un solo recurso, que es la experiencia que tienen ustedes y la lectura de este libro. Después, ¿cómo vamos a desarrollar esta propuesta curricular? En sus objetivos, en su metodología, porque lo vamos a trabajar de manera modular. Entonces, yo les voy a enseñar en la próxima vez que nos veamos cómo se hace un currículum, cómo se hace un programa de estudio. Y ese programa de estudio en inserción curricular, en orientación, para fortalecer las habilidades de educación financiera para un proyecto de vida ciudadano, responsable y de bien común, lo vamos a trabajar con los conceptos de este libro, con la metodología que le estoy preparando y vamos a desarrollar los módulos. Estos módulos los vamos a desarrollar, estos módulos los vamos a desarrollar en grupos de trabajo. Ok, entonces, la capacitación que vamos a hacer para desarrollo curricular o para elaborar un programa de estudio, pero bajo el sistema modular, con metodologías activas, participativas, y siempre pensando, profesores, en la virtualidad, porque no tendría sentido elaborar una propuesta curricular en un contexto global y mundial que nos está enseñando que es la digitalización de la realidad la que es una habilidad importante para que los estudiantes tengan un trayecto educativo y un trayecto ciudadano que les permita lograr sus metas y también lo haga reflexionar sobre el bien común. Ese es un elemento muy importante. No podemos hacer un desarrollo curricular que genere perfiles personalistas. Tenemos que hacer un desarrollo curricular que genere perfiles de bien común, perfiles de formación ciudadana. Esa es la idea. Entonces, todo el detalle de cómo vamos a tratar los contenidos y cómo hacer la estructura metodológica, eso lo vamos a ver en la próxima reunión. Pero la tarea que va a quedar es leer el libro. ¿Por qué? Porque una vez que tengamos leído el libro, ahí ustedes me van a decir, Jerovan, a mí me pareció mucho el tema de los activos, los pasivos, a mí me gustó mucho el tema de la libertad financiera, a mí me gustó mucho el tema de la carrera de la rata, a mí me gustó mucho el tema de qué es lo que es la riqueza, qué es lo que es el lujo. A mí me gustó el tema del ahorro, ¿no? A mí me gustó el tema de los bancos, del sistema crediticio. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí nos vamos a ir repartiendo los elementos temáticos para poder generar módulos al interior de cada eje temático. Porque así como está construido el currículum de orientación, se acuerdan que está construido por eje y los ejes tienen progresiones y esas progresiones tienen metodología y actividades, y vamos a aprender a hacer indicadores de evaluación, que es muy importante, ¿ya? Vamos a aprender a hacer objetivos o vamos a poder aprender a hacer currículum, ¿ya? Entonces eso es mi especialidad, así que va a fluir. Solamente necesito tener buenos aliados y que podamos leer el libro en sus tiempos, obviamente, y que me vayan contando por el WhatsApp o me vayan contando cómo les ha ido. Yo creo que lo primero sería leer el libro y subrayar en el libro los elementos que a ustedes les llame la atención, que les guste. Entonces esos temas se los podemos asignar a estas personas por afinidad y se reúnen por afinidad temática y después van a trabajar en desarrollo curricular acompañados por mí, obviamente, y de tal manera que después vamos a encontrarnos para que cada grupo muestre al resto cómo organizó sus propuestas modulares, y las vamos a ir revisando y las vamos a ir mejorando. Colega, y una vez que le demos el alta a estos módulos, se van a ir a impresión y a publicación. Y ese va a ser nuestro aporte de este año, ese cuaderno de orientación que va a permitir generar un elemento que eventualmente lo podríamos trabajar este año con los alumnos o no, como quieran, pero sí vamos a tenerlo disponible para el próximo año lectivo y poder organizar nuestro plan de estudio.
Por ejemplo, en el plan de estudio, claro que existen poquitas horas para orientación. Es como la asignatura más descendida en tiempo curricular. Pero todos los proyectos educativos tienen horas de libre disposición, que son 6 o más horas. Y ahí se pueden fortalecer las horas de orientación o talleres GEC si el colegio está en GEC. Y lo otro que se puede trabajar y que también he preparado material que está disponible en algún momento, si quieren, lo trabajamos, que es el material de articulación curricular. Justamente lo hemos tocado un poquito aquí, cómo a través de articulación curricular, a través de mesas técnicas institucionales, se pueden articular los objetivos transversales del currículum y que sean abordados en conjunto, como institución, como plantel educativo. Estimados, yo solamente me queda darles las muchas gracias por el tiempo que han tenido, la empatía que me han ofrecido, conociendo que estas plataformas son complejas y a veces nos hacen pasadas, pero he podido, siento, completar todo el ciclo de temáticas que quería presentarles hoy día, y solamente quiero cerrar con algunas apreciaciones, ojalá de personas que no hayan tenido la opción de comentar, pueden hacer preguntas para poder precisar más el tema de la viabilidad, que está bastante complejo. Pues la viabilidad para este año va a ser los tiempos que vamos a tener para poder reunirnos a trabajar en este desarrollo curricular. Y después, para el año siguiente, la viabilidad va a ser en cómo incorporamos este cuaderno de orientación en el colegio a través de los planes de estudio y a través de la articulación curricular. Esos son los dos elementos que hay que elaborar para el próximo año. ¿Qué tiempo tengo para hacerlo o para implementarlo? Porque este año lo hacemos. Y cómo me organizo como institución para implementarlo de manera transversal. Porque obviamente aquí van a haber muchos contenidos cuantitativos. No significa que esto lo vaya a trabajar el profesor de matemática exclusivamente, pero también hay muchos elementos de pensamiento lógico, de pensamiento reflexivo, de pensamiento responsable, de metodología de proyecto, de pensamiento o de protagonismo activo del estudiante en equivocarse, en acertar y aprender. Entonces eso obviamente tenemos que considerarlo. Queridos colegas, por mi parte no me quiero despedir sin saber que me cuenten si han recibido el libro o quienes no lo han recibido, o si alguno ha podido hojearlo, y también que me cuenten alguna apreciación o preocupación que tengan con respecto a este proyecto. Importante de cómo el dinero, cómo podemos manejar eso, que también influye en el quehacer de nuestra vida, y cómo nosotros podemos, como padres también, y nosotros como educadores, podemos marcando un sello a los niños desde pequeños. Eso principalmente lo que alcancé a hojear las primeras hojas. Muchas gracias, profesor. Voy a tener que hacerles una consulta más o menos de cuándo nos podemos reunir para trabajar en el desarrollo modular. Y después, y en esa misma reunión que nos vamos a volver a juntar para hacer la capacitación en desarrollo modular, espero que ya hayan podido hojear el libro y haber leído algo y poder haber subrayado algunos contenidos que le hagan sentido, ¿ya? Para poder didactizar. Porque obviamente aquí vamos a tener que didactizar y eso significa desarrollar propuestas pedagógicas, ¿ya? También les voy a presentar la empresa que se va a hacer cargo de la digitalización de todo lo que ustedes hagan y los formatos y todos los elementos ya más de la publicación de este libro que vamos a crear en conjunto como región y que va a quedar disponible para todos los colegios que quieran revisar la orientación, pero desde el punto de vista de un proyecto de vida para un mundo actual y un mundo evolucionado en todos sus aspectos. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, yo los dejo en libertad de acción. Agradecer a todas las personas que participaron hoy día. Sí, Gerobán, nos motiva muchísimo a que se pueda hacer algo desde las bases, como se dice, ¿no? Creo que la gente que trabajamos en educación somos los que tenemos que decir mucho y muchas veces no se nos toma en cuenta. Por lo tanto, esta vez creo que es una gran y muy buena oportunidad para colocar y plasmar lo que nosotros necesitamos como escuela, la realidad de la escuela. Así que muchas gracias. Estimados colegas, entonces quedamos atentos a nuestra plataforma y que nos podamos adaptar y enfrentarlo adecuadamente en conjunto con nuestros seres más queridos, que son nuestra familia y las personas que ustedes tienen cercanos también. Así que muchas gracias y los dejo en libertad de acción.